Mi nombre es Beatriz, y hasta hace algunos años creía estar viviendo un cuento de hadas. Conocí a Ernesto en una fiesta en Buenos Aires, cuando tenía 25 años. Él era un empresario exitoso de 32 años, dueño de una cadena de hoteles en expansión. Nuestro encuentro fue como en las películas: miradas que se cruzan, corazones acelerados y una conexión instantánea. Ernesto era encantador, atento y parecía tener el mundo a sus pies. Yo, una joven arquitecta recién graduada, quedé completamente cautivada. Nuestra relación evolucionó rápidamente y, en menos de un año, estábamos casados en una lujosa ceremonia en Punta del Este. Los primeros años fueron maravillosos. Viajábamos por el mundo, frecuentábamos los mejores restaurantes y fiestas de la alta sociedad porteña. Me sentía como una princesa, viviendo una vida que nunca imaginé que sería posible. Ernesto me regalaba joyas carísimas y ropa de diseñador. A los ojos de todos, éramos la pareja perfecta. Decidí dejar mi carrera de lado para dedicarme por completo a nuestro matrimonio y a los negocios de Ernesto. Él decía que no necesitaba que yo trabajara, que su dinero era nuestro dinero. Ingenuamente le creí. Nuestra vida social era agitada. Éramos invitados a todos los eventos importantes y nuestra casa era el escenario de cenas sofisticadas. Ernesto me presentaba orgullosamente como su esposa, y yo me esforzaba por estar siempre impecable a su lado. Sin embargo, había una sombra en nuestro paraíso. Mi suegra, doña Constanza, desde el principio dejó claro que no me aprobaba. Para ella, yo no era más que una oportunista que se había casado por interés. Sus palabras ácidas y miradas de desprecio eran como dagas, pero trataba de ignorarlas, enfocándome en la felicidad que tenía con Ernesto. Con el paso de los años, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Ernesto. Se volvía cada vez más ausente, siempre alegando compromisos de trabajo. Los viajes de negocios se volvieron más frecuentes y largos. Cuando estaba en casa, pasaba horas al teléfono, hablando en voz baja y terminando las llamadas abruptamente cuando me acercaba. Al principio, intenté ignorar estos cambios. Al fin y al cabo, los negocios estaban creciendo y entendía que eso requería más de su tiempo. Pero una inquietud empezó a apoderarse de mí. Las noches en que cenábamos juntos se volvieron raras y nuestros momentos de intimidad prácticamente desaparecieron. Un día, mientras ordenaba su oficina en casa, encontré un recibo de un hotel lujoso en Madrid. Lo extraño era que Ernesto me había dicho que estaría en una conferencia en Nueva York esa semana. Lo confronté al respecto, pero él esquivó hábilmente, diciendo que fue un error de la agencia de viajes. Las excusas y mentiras se acumulaban. Me di cuenta de que estaba viviendo una farsa, un matrimonio que existía solo en apariencia. La gota que colmó el vaso fue cuando, en una fiesta benéfica, vi a Ernesto en un rincón apartado, susurrándole al oído a una mujer que nunca había visto antes. La mirada entre ellos, la cercanía, todo gritaba que había algo más allí. Esa noche lo confronté. La discusión fue intensa. Ernesto lo negó todo. Me acusó de ser paranoica y controladora. Sus palabras eran crueles, tan diferentes del hombre del que me había enamorado. Fue en ese momento que me di cuenta. Nuestro matrimonio había terminado. La decisión de pedir el divorcio no fue fácil. Al fin y al cabo, había dedicado 8 años de mi vida a esta relación, pero sabía que no podía seguir viviendo una mentira. Cuando comuniqué mi decisión a Ernesto, su reacción me sorprendió. En lugar de intentar convencerme de quedarme, parecía casi aliviado. Cuando inicié el proceso de divorcio, imaginé que sería relativamente simple. Al fin y al cabo, teníamos un acuerdo prenupcial y pensaba conocer bien nuestra situación financiera. Poco sabía que estaba a punto de entrar en una verdadera guerra. Contraté a Pablo Montero, un renombrado abogado de Buenos Aires, especializado en divorcios de alto perfil. En la primera reunión, Pablo me advirtió: Beatriz,
Prepárate. Estos casos raramente son simples, especialmente cuando hay tanto dinero involucrado. Las primeras audiencias fueron tensas. Ernesto siempre aparecía impecable, con su traje caro y su nuevo abogado, un hombre conocido por su agresividad en los tribunales. En cada sesión me sentía más pequeña e insegura. Ernesto alegaba que muchos de nuestros bienes eran en realidad de la empresa y por lo tanto no formaban parte de la división. Fue entonces cuando Pablo comenzó a notar discrepancias en los documentos financieros presentados por Ernesto. «Hay algo mal aquí», me dijo un día, frunciendo el ceño mientras analizaba una pila de papeles. «Los números no coinciden. Parece que hay mucho más dinero del que se está declarando». Empezamos entonces una investigación minuciosa. Pablo contrató a un perito financiero y poco a poco se formó un cuadro alarmante. Había indicios de cuentas offshore, inversiones no declaradas y hasta una posible empresa fantasma en las Islas Caimán. Estaba atónita. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de nada de esto durante nuestro matrimonio? La culpa y la rabia se mezclaban en mi pecho. Ernesto, por su parte, lo negaba todo vehementemente. En una de las audiencias llegó a gritar: «Esta mujer está loca. Está inventando cosas para intentar extorsionarme». La batalla judicial se prolongaba y me sentía cada vez más exhausta. Los amigos empezaron a tomar bandos y me vi aislada en un mundo que antes me acogía. Las noches eran largas, pasadas revisando documentos antiguos, buscando cualquier pista que pudiera ayudarnos. Fue en ese momento de desesperación que decidí hacer algo que nunca imaginé: visitar a mi suegra, doña Constanza. Tal vez ella, aunque me odiara, pudiera proporcionar alguna información útil. Doña Constanza siempre fue una figura imponente en nuestras vidas. Una mujer de mediana edad, elegante y austera, que parecía haber salido directamente de una película de época. Desde el primer día que nos conocimos, dejó claro que yo no era bienvenida en la familia Mendoza. Recuerdo vívidamente el día que decidí visitarla. El taxista me dejó frente a la imponente mansión en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Con las manos sudorosas, ajusté mi vestido y toqué el timbre, sintiendo mi corazón acelerarse a cada segundo. La ama de llaves, Sofía, una señora de cabello gris que siempre me había tratado con amabilidad, abrió la puerta. Sus ojos se agrandaron de sorpresa al verme. «Señora Beatriz, qué sorpresa. Doña Constanza no está esperando visitas hoy». «Lo sé, Sofía, pero necesito mucho hablar con ella». «Es urgente», respondí, intentando mantener la compostura. Sofía dudó por un momento, pero finalmente me dejó entrar. El interior de la casa era exactamente como lo recordaba. Muebles antiguos, cuadros caros en las paredes y un silencio opresivo que parecía devorar cualquier sonido. Doña Constanza estaba en la sala de estar, sentada en su butaca favorita, leyendo un libro. Cuando me vio, su rostro se retorció en una expresión de desagrado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin siquiera levantarse para saludarme. Tragué saliva y traté de explicar. «Doña Constanza, sé que nuestra relación nunca fue la mejor, pero necesito su ayuda. Ernesto está escondiendo bienes en el divorcio y...». Ella me interrumpió con una risa seca. «¿Y crees que yo te ayudaría contra mi propio hijo? Realmente eres más tonta de lo que pensaba». Sus palabras me hirieron, pero estaba determinada. Continué, explicando la situación, implorando cualquier información que pudiera ayudarme. Doña Constanza me escuchaba con una expresión impasible. «Solo tengo una cosa para decirte», me dijo. «Ya va tarde». Se dio la vuelta y me dejó sola y sin esperanza. Ya me estaba preparando para salir, cuando la ama de llaves me hizo una señal para que la siguiera. Cuando abrió la puerta, mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la penumbra de la habitación. Era una pequeña oficina, aparentemente sin uso desde hacía años. El olor a moho y papel viejo invadió mis fosas nasales mientras entrábamos. «Cierra la puerta»,
ordenó Sofía con una voz más baja de lo normal. Obedecí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Algo en el aire me decía que lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. Sofía se dirigió a una estantería antigua y, con dedos temblorosos, tiró de un libro grueso. Para mi sorpresa, la estantería se movió, revelando una caja fuerte incrustada en la pared. Ella digitó una combinación, y la caja fuerte se abrió con un clic suave. «Lo que vas a ver aquí», dijo, volviéndose hacia mí con ojos cansados. Nunca debería haber salido a la luz. Pero ya no puedo seguir cargando este peso sola. Odio ver injusticias. Y tú eres una buena chica. No mereces ser tratada así por esta familia. De la caja fuerte, sacó una carpeta de cuero marrón, desgastada por el tiempo. Cuando la abrió sobre la mesa polvorienta, sentí que mi corazón se detenía por un momento. Allí estaban documentos, extractos bancarios, contratos, todos con nombres y valores que nunca imaginé que existieran. «Ernesto no es el único culpable aquí», dijo doña Sofía, con la voz casi en un susurro. «Su padre empezó esto hace décadas, un esquema de lavado de dinero que creció más de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado». Pasé las páginas de los documentos, mi mente girando con las implicaciones. Cuentas en paraísos fiscales, inversiones oscuras, propiedades escondidas a nombre de terceros. La fortuna de la familia Mendoza era mucho mayor y mucho más sucia de lo que jamás podría haber imaginado. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Ernesto se ha vuelto igual que su padre, codicioso, mentiroso. No te merece, ni merece salir impune de todo esto. Con manos temblorosas, me entregó la carpeta. «Toma esto, úsalo como quieras. Tal vez así finalmente podamos poner fin a esta locura». Salí de la mansión esa tarde con el corazón pesado y la mente en mudanza. La carpeta en mi bolso pesaba como plomo, cargada de secretos que podrían destruir a una de las familias más poderosas de Buenos Aires. Pasé los días siguientes analizando minuciosamente cada documento de la carpeta que doña Constanza me entregó. Cada página revelaba una nueva capa de decepción y traición. Consulté a mi abogado, Pablo, quien quedó boquiabierto con las evidencias. «Esto lo cambia todo, Beatriz», dijo, ajustándose los lentes nerviosamente. «Pero tenemos que ser muy cuidadosos con cómo usaremos esta información». Decidimos que el mejor curso de acción sería confrontar a Ernesto directamente, dándole una oportunidad de explicarse antes de llevar todo a público. Organicé una reunión en un café discreto en el centro de Buenos Aires, un lugar neutral donde podríamos conversar sin interrupciones. Llegué temprano, con el estómago revuelto de nerviosismo. Cuando Ernesto entró, su habitual expresión arrogante se transformó en sorpresa al verme. Se sentó, pidiendo un café expreso como si estuviéramos en una reunión casual de negocios. «¿Qué es tan urgente, Beatriz? Pensé que nuestros abogados estaban manejando todo», dijo, con una voz fría y distante. Respiré hondo y puse la carpeta sobre la mesa. «Creo que tenemos mucho de qué conversar, Ernesto». Sus ojos se agrandaron al reconocer la carpeta. «¿Dónde conseguiste esto?», susurró, su rostro perdiendo todo color. «Eso no importa ahora», respondí, manteniendo mi voz firme. «Lo que importa es el contenido. Cuentas offshore, empresas fantasma, esquemas de lavado de dinero. ¿Cuánto más planeabas esconder de mí? ¿Del mundo?». Ernesto pasó de pálido a rojo en segundos. Su máscara de indiferencia cayó por completo. «No tienes idea de lo que estás metiendo», gruñó, inclinándose sobre la mesa. «Esto va mucho más allá de ti y de mí». «Yo sé exactamente con qué estoy tratando», contrarresté, sorprendida a mí misma con mi calma. «La cuestión es, ¿qué vas a hacer al respecto?». Por un momento, vi miedo en los ojos de Ernesto. Miró alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien nos estuviera observando. «Beatriz, no entiendes. Hay personas poderosas involucradas en esto. No es seguro». «¿No es seguro para quién, Ernesto? ¿Para ti?».
¿Para tu familia? ¿O para las personas a las que ustedes engañaron todos estos años? Quedó en silencio por un largo momento, su mente claramente trabajando furiosamente. Finalmente, habló, con la voz casi en un susurro. ¿Qué quieres? La verdad, respondí simplemente. Y justicia. Ernesto se rió amargamente. ¿Justicia? No tienes idea de lo que estás pidiendo. Me levanté, recogiendo la carpeta. Tienes 24 horas para decidir cómo quieres manejar esto. O vienes limpio, le cuentas todo al juez y aceptas las consecuencias. O yo llevo esto adelante. Tu elección. Salí del café con el corazón acelerado, pero con una sensación de poder que nunca antes había experimentado. La pelota ahora estaba en el campo de Ernesto, y sabía que las próximas 24 horas serían cruciales, no solo para nuestro divorcio, sino para el futuro de muchas personas. Las 24 horas que siguieron a mi encuentro con Ernesto fueron las más largas de mi vida. Oscilaba entre momentos de determinación feroz y oleadas de miedo paralizante. ¿Qué pasaría si Ernesto decidiera no cooperar? ¿Y si intentara silenciarme de alguna manera? Mi abogado, Pablo, insistió en que me quedara en un hotel bajo un nombre falso, por precaución. Pasé la noche en vela, mirando por la ventana de la habitación, imaginando cada escenario posible. A la mañana siguiente, exactamente 24 horas después de nuestra reunión, recibí una llamada de un número desconocido. Era Ernesto. «Estoy yendo a la oficina del juez González», dijo, con una voz ronca y cansada. «Voy a contar todo». Corrí al juzgado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Cuando llegué, vi a Ernesto sentado en un banco, luciendo 10 años más viejo que el día anterior. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que nos llamaran a la sala del juez. Lo que siguió fue surrealista. Ernesto, con la voz temblorosa, comenzó a desenterrar años de secretos financieros. Habló sobre las cuentas offshore, las inversiones ilegales, los sobornos a funcionarios públicos. El juez González, un hombre normalmente imperturbable, no podía ocultar su sorpresa. Pablo, mi abogado, tomaba notas frenéticamente, lanzando de vez en cuando miradas de asombro hacia mí. Yo me mantenía en silencio, observando al hombre que una vez amé desmoronarse ante mis ojos. Cuando Ernesto terminó su relato, el silencio en la sala era ensordecedor. El juez González finalmente habló. «Señor Mendoza, ¿tiene usted conciencia de la gravedad de lo que acaba de confesar?» Ernesto asintió lentamente. «Sí, su señoría. Estoy preparado para enfrentar las consecuencias». El juez se volvió hacia mí. «Señora Beatriz, imagino que esto cambia significativamente los términos de su divorcio». Respiré hondo antes de responder. «Sí, su señoría. Pero más que eso, creo que es necesaria una investigación completa, no solo para determinar la división de bienes, sino para hacer justicia a todos los afectados por estos esquemas». Las horas siguientes fueron un torbellino. Se llamaron a los fiscales, se tomaron testimonios. El proceso de divorcio, que antes parecía una batalla personal, ahora se había transformado en algo mucho más grande. Al final de ese día agotador, cuando finalmente pude salir del juzgado, me sentí extrañamente ligera. El peso de los secretos había sido levantado, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que había hecho lo correcto. Miré al cielo de Buenos Aires, las estrellas comenzando a aparecer en el crepúsculo. Mi vida había cambiado irrevocablemente, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza en el horizonte. En los meses que siguieron a la confesión de Ernesto, una tormenta mediática ilegal se abatió sobre la familia Mendoza. Los periódicos de Buenos Aires no hablaban de otra cosa. El imperio Mendoza se desmorona. Escándalo financiero sacude a la élite argentina. Eran algunos de los titulares que veía a diario. Ernesto fue arrestado preventivamente mientras continuaban las investigaciones.
Ver imágenes de él esposado en la televisión me causaba una mezcla confusa de emociones: alivio, tristeza y una pizca de venganza que me avergonzaba admitir. La empresa de hoteles, otrora símbolo de lujo y éxito, entró en colapso. Las acciones cayeron en picada, los socios comerciales se distanciaron y cientos de empleados quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Me encontraba pensando en esas personas inocentes, cuyas vidas fueron afectadas por la codicia y las mentiras. Doña Constanza, sorprendentemente, enfrentó todo con una dignidad que nunca había visto en ella antes. Vendió la mansión en Recoleta y se mudó a una casa más pequeña, lejos de los reflectores. El resto de la familia Mendoza se dividió. Algunos intentaron distanciarse completamente del escándalo, cambiando de nombre y desapareciendo de la vida pública. Otros luchaban desesperadamente por salvar lo que podían de la fortuna familiar. Las investigaciones se profundizaron, revelando conexiones con políticos corruptos y empresarios deshonestos. Era como si, al tirar de un hilo, todo un tejido podrido de corrupción comenzara a desmoronarse. Me vi en el centro de una tormenta que yo misma había desencadenado. Recibía llamadas de periodistas, solicitudes de entrevistas, incluso amenazas veladas de personas que temían ser expuestas. Pablo, mi abogado, se convirtió no solo en un asesor legal, sino en un verdadero amigo y protector en estos tiempos turbulentos. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería, ahora lejos de los lugares lujosos que solía frecuentar, vi a una mujer acercarse tímidamente a mi mesa. La reconocí como una exempleada de la empresa de Ernesto. «Señora Beatriz», dijo nerviosa, «solo quería agradecerle. Trabajé años en esa empresa sin saber realmente lo que ocurría. Lo que hizo fue valiente». Ese momento, más que cualquier titular o decisión judicial, me hizo sentir que había hecho lo correcto. Las consecuencias eran vastas y complicadas, pero la verdad finalmente había salido a la luz. Por la noche, mirando por la ventana de mi nuevo y modesto apartamento, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado. El lujo y el glamour habían desaparecido, pero en su lugar había algo mucho más valioso: integridad y paz mental. Con el torbellino del escándalo y el divorcio finalmente calmándose, me encontré frente a una página en blanco. ¿Quién era yo ahora sin el título de señora Mendoza y sin todo el lujo que acompañaba ese nombre? Decidí que era hora de redescubrir a la Beatriz que existía antes de conocer a Ernesto. Volví a trabajar como arquitecta, aceptando pequeños proyectos al principio. Fue un desafío regresar al mercado laboral después de tantos años, pero cada logro, por pequeño que fuera, me llenaba de un orgullo que nunca antes había sentido. Me mudé a un barrio más sencillo de Buenos Aires, lejos del glamour de Recoleta. Mis nuevos vecinos no conocían mi historia, y ese anonimato fue refrescante. Poco a poco, fui construyendo nuevas amistades, basadas en intereses genuinos y no en estatus social. Un día, mientras caminaba por el barrio, vi un cartel anunciando clases de pintura en un centro comunitario local. Recordé lo mucho que amaba pintar cuando era más joven, antes de que la vida de socialité consumiera todo mi tiempo. Decidí inscribirme, y fue como si un mundo de colores que hacía mucho tiempo había sido olvidado volviera a la vida. La pintura se convirtió en mi terapia. En los lienzos expresaba todo el dolor, la rabia, pero también la esperanza y la libertad que sentía. Sorprendentemente, mi trabajo comenzó a llamar la atención. Una pequeña galería local se ofreció para exponer algunas de mis piezas. En la noche de apertura de la exposición, miré a mi alrededor y vi rostros sonrientes, personas admirando mi trabajo. No eran los mismos rostros de las fiestas lujosas a las que solía asistir, pero había una autenticidad en ese momento que me emocionó profundamente. Mi trabajo como arquitecta también evolucionó. Comencé a especializarme en proyectos sostenibles y accesibles, queriendo usar mi talento para hacer una diferencia en la vida de las personas. Participé en un proyecto de revitalización de una zona desfavorecida de la ciudad,
Y ver la alegría en los ojos de los residentes cuando vieron sus nuevas casas fue más gratificante que cualquier fiesta de gala a la que haya asistido. 4 años han pasado desde aquel fatídico día en que confronté a Ernesto en el café. Sentada en el balcón de mi modesto, pero acogedor, apartamento en San Telmo, observo la puesta de sol sobre Buenos Aires, reflexionando sobre el increíble viaje que me ha traído hasta aquí. Ernesto cumple su condena en una prisión de seguridad media. Nuestro último encuentro fue hace 2 años, cuando pidió verme. Fue un momento surrealista, ver al hombre que una vez fue el centro de mi mundo, ahora usando uniforme de preso. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora llevaban el peso del arrepentimiento. «Lo siento», dijo, su voz casi en un susurro. «Por todo». Salí de ese encuentro con una mezcla de emociones, pero principalmente con la certeza de que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Doña Sofía se ha convertido no solo en una aliada, sino en una amiga muy presente en mi vida. Ocasionalmente hacemos viajes magníficos juntas. Mi carrera como arquitecta floreció de maneras que nunca imaginé. Mi enfoque en proyectos sostenibles y socialmente responsables me llevó a dar conferencias en universidades y eventos internacionales. Ver a jóvenes arquitectos inspirados por mi trabajo me llena de una satisfacción que ninguna cuenta bancaria abultada podría proporcionar. La pintura sigue siendo mi pasión y mi refugio. Mi más reciente exposición, Renacimiento en colores, fue un éxito de crítica y público. Cada cuadro cuenta una parte de mi viaje, de las sombras del pasado a los colores vibrantes del presente y el futuro. Pero el mayor cambio, sin duda, fue dentro de mí. Aprendí que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias o joyas caras, sino en la paz mental que viene de vivir con autenticidad y propósito. Aprendí a valorar las amistades genuinas, a encontrar belleza en las cosas simples y a nunca comprometer mis valores, sin importar el precio. Mirando hacia atrás, veo que cada desafío, cada lágrima derramada, cada momento de duda, me trajo hasta aquí. No cambiaría nada, pues fue a través de este viaje que me encontré verdaderamente. Mientras el sol se pone sobre Buenos Aires, siento una profunda gratitud. Gratitud por la segunda oportunidad que la vida me dio, por las lecciones aprendidas y por la oportunidad de usar mi historia para hacer la diferencia en la vida de los demás. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo significa mucho para mí